Sean muy bienvenidos a Tres Sin Razón, el podcast donde no nos interesa tener razón, sino tener una conversación digna de ser escuchada. Muy bienvenidos de nuevo a este subpodcast Tres Sin Razón. Aquí venimos contentos, trayéndoles nuevos temas semana tras semana. Y pues obviamente yo no estoy solito, viene Layo. Aquí hoy, para los que no saben, hemos tenido semanas difíciles, estamos cansados, la Facu está difícil, pero no sé, hoy no traemos tanta actitud nada más por eso, pero venimos a traer contenido y una conversación que este tema sí yo quiero tocar. Pero antes que nada, Lalo, ¿cómo estás? Buonanotte o buon dia a tutti, guardando questo podcast, sono molto felice di essere qui. Una semana más, tú ya lo dijiste, semanas bueno, no muy difíciles, porque técnicamente, o sea, no son difíciles. Güey, es que sacas que no son difíciles, pero venimos de vacaciones. Es que a ver, venimos de vacaciones y sobre todo, ustedes ya escucharon alguna vez que teníamos 2 semanas de colchón, ya las perdimos. Ya no hay Justo en tema. la primera, Ya no, ya no hay colchón, justo en la primera semana de clases, no, ya la segunda, tercera semana de clases. Entonces, la verdad sí ha sido complicado, pero también tenemos un compromiso con nuestra gente, ¿no? Que ya nos ve, y sobre todo que le tenemos mucho cariño. Hace poco Lion pegó uno de esos levantones que da de pronto, hay que decirlo, la empresa, la página sobre todo de pronto tiene números muy altos y luego, como todo, tiende a bajar, ¿no? Hay ratos en que pues se 2, 3 regula. se regula, sí, pero hay momentos en que da uno estirón y bueno, esos estirones son los que de pronto tú dices, oye, como que no vamos haciéndolo mal. Digo, si al final de cuentas hacer las cosas mal no tienes réplica, no tienes ruido y últimamente, pese a que no le estamos invirtiendo tanto, nos está yendo bien. Es algo curioso, ¿no? Sí, eso está curiosito. ¿Cómo a Cuando veces más si le no? hemos invertido, es que mira, cuando más le hemos invertido, más constante hemos tenido a la gente. Ahorita no tenemos constancia en cuanto a las interacciones, pero sí tenemos de pronto volúmenes altos. No sé si me expliques, ¿sabes? Exacto, exacto. Pero bueno, eso fue mucho tecnicismo para mi presentación. Pero la verdad, seamos honestos, pues esta vía universitaria pues no es lo más sencillo del mundo. Sí se tiene Al menos cansar, que estudies a derecho. cansar mucho. Al menos que sí, de hecho, como acá mis ojos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema que queremos tocar hoy es, pues, ¿cómo explicar? El tema que traemos el día de hoy es traído a nosotros por José Ángel Cisneros, uno de nuestros amigos y sobre todo uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Una de las personas que siempre están pendientes de nuestro contenido. Y bueno, fue traído por una de las dinámicas que hicimos en Instagram. Si usted participó en esta dinámica, pues bueno, próximamente igual y su tema es tratado aquí. Ustedes no lo saben, pero hubo no una junta, una discusión como de media hora antes de qué tema íbamos a hablar y por fin nos decidimos por ese tema. Igual no descartamos a los demás, obviamente ahí está, ¿no? Y los vamos a tomar en cuenta para los próximos podcasts. Y el día de hoy tenemos el tema de la originalidad. ¿Das hincapié tú o doy hincapié yo sobre este tema? Comencemos con... Pero repitiendo que si quieren participar y si quieren que algún tema tocar, pues vayan a las interacciones de Insta o nuestros mensajes personales, ahí pues podemos responder. Y nada, la originalidad. Al Chile está bien difícil hoy en día tener originalidad en todo. Si te das cuenta, hay una frase que escuché de otra vez que todo ya se hizo, nada más falta repetirlo en otro tiempo. Y me quedé pensando si es muy cierto. Pues si te das cuenta, por ejemplo con el podcast, de que la conversación entre dos personas pues ya se ha hecho desde siempre. Y que alguien más te escuche pues también. Por ejemplo, están las entrevistas. Sí. Están también, por ejemplo, los antiguos griegos, pues literalmente ponían de que dos personas estaban platicando y un chingo de personas se ponían a escuchar. Así que el podcast no es algo nuevo. Lo nuevo, pues, es como la base del podcast no es nuevo, sino no es el formato que se comparte hoy en día. Y ahorita, como hay Sí, tantos podcasts, es muy difícil ser diferente a los otros. si quieres ver el futuro de lo que viene para México, bueno, hablando ya de locatismo, ¿no? De aquí de México,
tienes que voltear a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo la tendencia de los podcasts y en el paso de los años esa tendencia se ha traído, de nuevo, se desatrajo, se acuñó aquí en México. Ahorita la nueva tendencia que estoy viendo yo que está surgiendo en México y que en Estados Unidos tuvo su momento y ahora ya está bajando, es la de los night shows. Late Night Show. De Late Night Shows, de esta persona, ¿no? Que está sentada en un escritorio y hay 2 sillones donde entrevistan a otra gente. Ese formato se está volviendo a traer a México y fíjate, no es nuevo, ese formato lleva ya desde hace mucho tiempo existiendo, sin embargo, últimamente personas, que ahorita no me acuerdo su nombre, en Estados Unidos lo hicieron tan bien que se hizo tan popular el formato y creo yo que se está replicando otra vez aquí en México, lo estamos viendo. Curiosamente, ese formato es de la televisión, pero ese se está acuñando aquí, pero para internet. Lo estoy viendo con Franco Escamilla, con Cojo Feliz, René Franco creo que está volviendo a hacer ese tipo de formato. Entonces creo yo que el futuro del nuevo contenido del internet va a ser ese tipo de formato, los late night shows. Entonces, ciertamente, hablar de originalidad en México, pues no es tan, ¿cómo decirlo? Tan cierto, no tan original las cosas. Sí, hay cosas que aquí en México se hicieron primero, pero sin embargo son contadas y sobre todo el mayor ejemplo que tenemos es la comedia. Antes la comedia en México no existía, sobre todo el stand-up. El stand-up y la comedia se empezaron a hacer como algo cultural en México después de que está en Estados Unidos con Louis C.K., con todos estos tipos de comediantes en Estados Unidos, se empieza a traer ese tipo de, de demostración cultural a México. Entonces, si tú quieres algún día ver qué va a ser el futuro de México en cuestión de cultura, cine, bueno, cine no, cine llevamos años con lo mismo, de contenido en internet, échenle un bastecillo a lo que está en tendencia en Estados Unidos e igual, y algunas cosas de esas se traen a México. ¿Cómo llegué a este tema? Che, no sé, güey, estamos hablando de originalidad, güey. Pero mira, vamos a partir pues. Yo siento que originalidad no tienen mucho que ver con el quien hizo primero. Porque si a eso nos vamos, pues la comedia viene desde tiempos antiguos, viene desde el teatro, viene de los Desde los griegos, bufones. romanos, egipcios, de los bufones, desde esa persona que tenías de que haciéndote chistes, haciéndote pues malabares o entreteniendo a la gente, pues eso se ha hecho toda la historia de la humanidad. Desde que pues, los reyes tenían a su bufón, como tú bien dijiste, en los teatros, especialmente pues también de que comedias para niños, para adultos, X o Y. Pero yo siento que la originalidad tiene que ver con algo diferente. Siento que originalidad es cómo alguien trae algo, ya sea un objeto, presentación, show, lo que sea, y lo Propio. transforma, en algo propio con creatividad, no plagio, porque es diferente porque también se puede confundir con plagio, de que trae una idea. Es como que trae una idea y llevarla y acoplarla a tu situación o contexto. Entonces, tú propones que podríamos separar el término originalidad con el término innovación, o sea, que son dos términos diferentes, o sea, que no necesariamente hablar de No, originalidad es hablar de traer algo nuevo yo, o me yo, estoy yo siento, yo, divagando demasiado. yo siento que es algo que va de la mano. Porque cuando haces algo, cuando tienes la originalidad hacia algo nuevo, quieras o no estás innovando en esa área. Pero no siempre. Muchas veces, Ujú. más bien, siento que no es, de que tienen cosas de común, pero no van en el mismo camino, sino van agarrados de la mano. Sí, que sí me entiendes. Sí, Es o sea, que, entiendo que lo que quiere decir es que no es, ahora sí, hablando de regionalismos, a fuerza, ¿no? mm, Que vayan de la mano estos dos términos, pero comúnmente el término innovación, originalidad o creación e originalidad sí van de la mano, pero no es una ley. O sea, es lo que quiere decir, no es costumbre, por así decirlo. correcto. Así voy. Porque, por ejemplo, si, por ejemplo, este podcast, para así decir, para ponernos de ejemplo, que la originalidad de este podcast, pues, ¿qué es? ¿Cuál es la esencia del podcast? Que no, que no es así diferente de otro podcast.
Aparte de la calidad de audio e imagen. Aparte de los personajes, ¿no? Digo. Aparte del personaje. Hace mucho yo escuché en otro podcast que no me acuerdo porque era de esas veces que te pasas escuchando de que creo Sí, que conversaciones. mentira, fue a radio. Escuché a un locutor decir que hoy en día lo que separa a tantos programas, por ejemplo, ponía ejemplo de la radio, que la radio, lo que hacía original a un programa de radio o una estación, no era el concepto detrás de, no era como que formato, porque el formato pues ya casi todas las estaciones de radio es lo mismo, un locutor hablando, poniendo música, dando datos, hablando de chismes, hablando de lo que sea, el formato ahí está, un conductor o un locutor, perdón, hablando acerca de algo, haciendo algo. Lo que le daba originalidad al programa de radio era el locutor, el personaje que tenía o la persona que estaba detrás de. ¿Por qué? Porque pues esa persona que tenía carisma, tenía como que, por ejemplo, si por ejemplo, si el programa de deportes, pues la forma que daba noticias, la forma como que se hablaba audiencia y todo eso era la originalidad que daba el programa, el locutor. Y si te lo pones a pensar, hoy en día eso está por ejemplo, ya en formato podcast, que ahorita creo que es lo que está dominando mucho por la pandemia, porque pues la pandemia sí nos dio mucho tiempo libre, que aquí eso no nos dio mucho tiempo libre la pandemia y pues por Nos, eso muchas personas hicieron nos, un podcast, sí, pues eso, nos porque dio ahorita hay tiempo situación, libre, nos dio tiempo libre y sobre todo la necesidad de expresar lo que tenemos. Porque antes de no la pandemia era necesarias, casi, sí, tenías a tus amigos en la calle para hablar y todo. Pero antes de la pandemia era casi, ¿cómo decirlo? Impensable, ¿no? El decir, vamos a hacer un podcast tú y yo hablando de temas. O sea, es como de que no, o sea, ¿por qué? Y ahora con la pandemia sientes la necesidad de, una, escuchar a conversaciones, ¿no? Porque ciertamente te encierras en tu espacio, en tu cuarentena. Y dos, de empezar a hablar, ¿no? De sentirte parte de una conversación, aunque tú no estés participando, sentirte parte de sentir, no sé, personas, ¿sabes? sí. Y otra cosa, ya enfocando más en el tema de originalidad en los podcasts, es difícil ser diferente a otro porque como ya te dije, los temas. O te están batallando mucho para escoger un tema porque cabe la Tú. posibilidad de que, primero, o el tema no guste, no tengamos información del tema, el tema sea polémico, el tema, pues no lo abordemos de una correcta manera, o el tema sea muy aburrido para el espectador. Son demasiados factores que tenemos que tener en cuenta para poder escoger un buen tema. Y suma eso que tenemos que escoger un tema que nadie más ha hablado. Y suma además que si ese tema ya ha sido hablado por más personas, tenemos que ser originales en el sentido de que tenemos que hablar algo que alguien no ha hablado. Y eso es casi imposible. Sí, y sobre todo es casi imposible hablar un tema del que nadie ha hablado, ¿no? Sobre todo el día de hoy con el internet, todo lo que quieras ya existe. Hay personas a las que se le haya ocurrido antes. Y lo dices bien, no se trata de que hables de un tema que ya no existe, sino de darle tu propia marca a ese tema. Sí, O sea, da tú como puedes, que tu esencia. inclusive, inclusive tú puedes, por ejemplo, hablar de un tema que ya habló otra persona y enfocándolo en el mismo análisis, pero intentando tú dar tus aportaciones. Y muchas veces lo que yo hago en este podcast, hay temas que ya he escuchado yo otro podcast, me sobrepongo al análisis que otra persona ya hizo, pero sigo intentando yo darle, divagando un poquito más en ese análisis e intentar darle yo también, o muchas veces sí digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto que dijeron, pero es cierto que puede llegar a suceder o es cierto que puede llegar a pasar, de eso se trata, ¿no? Y ahora otro tema que también es interesante, y esto te lo pregunto y después podamos ir desarrollando ese tema. ¿Tú crees que se puede llegar a la originalidad imitando? Imitando no, replicando tal vez sí. Porque ¿Cuál es la imitar, diferencia? pues, te pongo así, un mimo imita a las personas. Realmente no hace nada nuevo, nada más imita lo que ve. Un mimo, así decirlo. Pero, por ejemplo, un actor, él, por ejemplo, puede replicar la acción de una historia de algún libro Ujú. y no hacer lo mismo. Por ejemplo,
cuando van a hacer audiciones para una obra, para el cine, lo que sea, pues obviamente cada actor pues tiene su, como que su esencia, sacas como que su forma Su de estilo. actuar, su estilo. Por Ujú. ejemplo, tal vez uno de que en las escenas, por ejemplo, una escena llorando, el director te va a decir, hazme una escena llorando, y todos van a hacer una escena llorando, todos van a llorar, por así decir, todos van a actuar que están llorando, pero no todos lo van a hacer igual. Unos van a ser más eufórico, otros traen no sale, otros de que de plano no van a gritar, otros se van a entrar en personaje, pero ahí estarían replicando una acción o estarían, sí, es que replicando una acción. Y pues imitar, pues yo veo como cuando un mimo de que imita a alguien. Mm, Sí. no digo que, pues, no digo que hacer un mimo sea malo, porque también puede malinterpretar ese pedo, pero Saludos a los mismos de ya México. diciendo eso de originalidad, porque también para hacer un mimo tienes que ser original, también tienes que observar qué personas puedes imitar y cuáles no. Pero Sí. ya hablando de imitar a alguien más, pues no creo que pudiera dar originalidad, yo creo que sería replicando lo que alguien más ya ha hecho. Por ejemplo, nosotros en este podcast estamos replicando lo que ya otras personas han hecho en otros podcasts. ¿Por qué? Porque tal vez tocamos temas que ya han tocado. Porque al principio, pues, Ujú. al principio normalmente, y eso he escuchado mucho en, como ya te dije, en un chingo de podcasts, lo he escuchado como en 6 podcasts diferentes, que al principio, siempre en los proyectos al principio vas a tratar de imitar a los que están por encima de ti o los que te dan inspiración para Sí, pues. poder como que ir agarrando un ritmo y ya cuando tengas ese ritmo ya vas a empezar a agarrar tu ritmo. Primero agarras el ritmo que pues más o menos va a los demás, de que por ejemplo al principio en un maratón, de que al principio pues van juntos y ya después de que tú ya pues ya te sientes cómodo, ya sientes como que ya entras en calor, ya como que te sientes confiado de que, ok, de que ya estoy haciendo, ya voy encaminado y pues ya agarras tu ritmo, ya empiezas a trotar, a correr, ya es tu ritmo, ya no te fijas en los demás, ya te fijas en los demás, pero como para ver si estás aún yendo por el camino correcto, sacas. No es como que vas a esperar a alguien más, sino más como que, sí, sí voy por el camino correcto. Así que, Ahora, a ver, cuando tú idolatras a alguien, y esto ha pasado a lo largo de la historia, sobre todo, yo tengo un ejemplo más claro, ¿no? De uno de los artistas de rock que más sigo, que es Gustavo Cerati. ujú, Él se convirtió en un fenómeno en toda Latinoamérica por el rock en español, pero él idolatraba mucho a The Police, que era un grupo de rock, pero en inglés. Y ujú. su primer álbum ciertamente se parece mucho al de The Police. Entonces, cuando tú idolatras a alguien por algo que hace y que tú quieres hacer, muchas veces tiendes a replicarlo sin querer o porque te ves influenciado por él. Yo te Mm. pregunto a ti, ¿por quién te has sentido influenciado en este podcast? ¿Quién crees tú que es la razón por la que tienes esta personalidad en el podcast, por la que tienes esta seguridad, ¿sabes? O por la que decides qué temas hablar o cuáles no. Tal vez personalidad no tanto, porque es que mi Mm. personalidad sí está como que muy, sí, no, no soy Sí, tímido, es pero pues muy... sí, sí está muy dada por las cosas que he vivido. Pero inspiración en este podcast, pues sí hay varios, güey. Pues todos los podcasts que he escuchado, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Dementes, te lo recomiendo mucho a todos que escuchan. Pues Dementes es muy buen podcast, hablan así de creatividad y pues creativos. También otro creativo, que es de Roberto Martínez, me gusta mucho. Por ese podcast empecé a escuchar podcast, porque, pequeña historia, y ahorita también dime por qué empezamos a escuchar podcast, de que yo a principio de cuarentena no tenía nada que hacer. A principio, ¿se acuerdan esa fase de inicios de cuarentena, ese mes que pues todos como que dijimos, juego vacaciones y luego ya pues no supiste qué hacer? Bueno, yo en ese inter 2 semanas, una noche en Facebook, de que también me apareció el video de cosas, porque también es otro podcast que tiene con Jacobo Wong, y también me apareció de que cosas y dije, chinga, estos güeyes están medio cuidados. Era como por marzo, sí, fue como por marzo. Sí. Y dije, están medio cuidados estos güeyes, están de que, no me acuerdo de qué tema hablaron, creo que hablaron, no me acuerdo de qué tema hablaron, pero me clavé. Sí, ves que subí los clips y bueno, ese clip era como de 20 minutos y me eché todo. Y yo empecé a buscar y pues entonces, pues nada más tenían como 5 episodios subidos. Tenían Ujú. 5 o 6 episodios y pues, y también yo en 2 días me los aventé todos.
me aventé 6 capítulos. Y dije, la madre. Y me empezó a gustar. Y de ahí me pasé a otro podcast que era de psicología, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de 2 chavas, bueno, 2 señoras, porque ya están muy Ya sé de grandes. quién. Espérame. Bueno, sí, yo ahorita me acuerdo. No, ¿cómo se llama? Bueno, ya saben más o menos cuál, y creo que pues la mayoría de ustedes ya hacer, me clavé en esa psicología, porque nomás me empezó a gustar, me llamó la atención. Luego me llegó uno que no sé si sea podcast, pero los programas de Franco Escamilla, de que, por ejemplo, primero comencé con Amos del Universo, que pues me gustaba de que nada más para no para tener algo que Sus escuchar, podcasts. eso, o Ajá. sea, nada más para tener algo que escuchar. Y otro que sigue de viaje, que sigue de viaje, realmente sí ha sido como que mi mayor influencia aquí, a tener, por ejemplo, para los que no sepan, el eslogan de tres sin razones, no queremos tener razón, Tener sino una razón, conversación si una digna de ser conversación escuchada. tiene que ser escuchada. Salió de Franco Escamilla, salió de un cine de viaje con Macario Brujo, en donde decían de que, pues, Qué bueno. la premisa Ese, e- sigue, ese, ese, ya te lo- ese eslogan yo lo no, dije. no, Y yo yo al dije, menos, perdóname, yo lo dije, pero yo al menos yo no me he visto influenciado por el podcast de Sígueme el Viaje. yo sí yo lo dije, No, perdóname, pero fui yo. Fui yo porque ah, mira, somos tres, digo, ahorita ya da constante, ¿no? Que Martín falte, pero hay que se, entenderlo. al principio de los tres, esto nos duró un capítulo, no, ni un capítulo, y yo, Este, madre, pero güey, sí, si yo lo había dicho, no mames, no, chale. sí fui yo. La realización del logo, el podcast de Logan no es por, o sea, desmeritarte a ti, pero sí fue criterio No, mío y no, luego ya no, después no, sí fue idea tuya, ya me estoy acordando. Pero yo y me luego ya después acuerdo, te dije, ¿sabes qué? Te doy las riendas del podcast porque creo que tú eres un mejor host podcast que yo, ¿sabes? Y o sea, se ha me estoy visto acordando, N cantidad de veces. me estoy acordando. También yo me acuerdo que cuando hice la presentación de podcast, porque antes de hacer una presentación súper larga, que nunca llegó a ellos porque Martinito me miraban bien feo, que aún está en la conversación de Zoom. Me acuerdo que cuando escribí eso, me acuerdo que me acordé de lo de Franco Escamilla. Porque en un cine viaje hablaban de esto, de que siempre queremos tener la razón y nunca queremos escuchar. Y me acuerdo que la frase, o el eslogan de no queremos tener la razón, sino tener una conversación digna de ser escuchada, me acuerdo que también escuché de ahí. Pero no de ahí de que textualmente, sino escuché de que no te dan conversaciones con tal de tener razón, te dan conversación con tal de nada más de que platicar y a ver a qué llegan, porque la premisa de seguirme de viaje es eso, seguirte de juego, seguirte de viaje. Y me acuerdo que esa fue una gran inspiración para mí, para decirte que sí a este proyecto, porque me acuerdo que te dije, vamos a hacer un proyecto de, puedo hablar, porque cuando estamos en noticias de Chile pues no puede dar mucha opinión en Sí, noticias, es no que puedes hablar mucho. cuando estamos en las noticias, yo lo disfruto mucho. Para mí, el jugar como niño chiquito, ser periodista es para mí, wow. Pero siento que disfrutamos mucho más las conversaciones podcast que nunca salieron y espero nunca salgan porque si eran temas un poco Ah, densos, que llegó la idea y tú dijiste, eran buenos temas. sí, temas para analizar en una sociedad en las que no se cancela a nadie, ¿no? Eh, Pero bueno, y de ahí nació, tú me dijiste, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast en donde hablemos de temas X? Y yo te dije, ¿sabes qué? Sí, pero espérame, no creo que sea buena, o sea, que sea buena idea empezar ya. Después se unió Martín. Martín trajo la idea de, oiga, vamos a hacer un podcast y le dijimos, mira, ya tenemos la planeación de uno. Qué ya curioso, tenemos de que como que idea, qué curioso que acabas de dar esa idea, qué curioso. qué Fíjate que aquí curiosidad. ya tenemos escrito todo, nada más Sí, pues, nada más en de faltabas tú. tu nombre. Sí. Y fíjate, el que inició el podcast fuimos Martín y yo, porque tú ese día creo que tenías tarea o creo que No fue me de los días acuerdo. que saliste de viaje de uno de los días que no nos aviste. Es que hay días en que sí nos avisas de que, venga, vamos a ir de viaje, ok, no hay problema. Y hay días en los que, oye, ¿te acuerdas que íbamos a grabarlo? Es que no estoy, no estoy en Montanitos, ¿cómo? Espérame. No, no me Creo acuerdo, ¿sabes? que fue uno de esos días y Martín y yo iniciamos el podcast de Tres Sin Razón y luego ya llegaste tú con el episodio 2 de, si no me equivoco, fue el de en las escuelas y luego ya pues esto. Regresando al tema de originalidad, yo creo que
hablar de originalidad en cuestión de contenido es inútil, porque en contenido al internet hay demasiado que Sí, quizás originalidad no hay, pero en la cuestión del formato, ahí sí puede haber originalidad. Y sobre todo, retocando el tema que anteriormente dijiste, creo que la originalidad, quieras o no, viene mucho de la persona. La sí. personalidad que tiene alguien es la originalidad que va a tener. Hay personas que, mira, el ejemplo más claro, futbolero, que ahorita estoy clavado con ese tema del fútbol, intentando pues aportar más al podcast de Regio Food. En México hay dos periodistas, Martín Oli y el doctor García, que son una dupla, wow, o sea, para dar los deportes. Y Televisa, que es la competencia de TV Azteca, intentaron replicar eso con Vaca y Pollo. Creo que eran dos comentaristas que también, según ellos, eran muy graciosos. Al final del día, no pegaron, porque es la personalidad. Por más que quieras replicarlo o imitarlos, no te va a salir porque la otra persona tiene una personalidad. Aquí lo que debieron de haber hecho es lo que dijimos, intentar replicarlo, pero ya después poner tu propia personalidad, no intentar ser igual que ellos, ¿sabes? Y también date cuenta que, por ejemplo, las situaciones son muy diferentes, los contextos son muy diferentes. No es lo mismo de que, por ejemplo, simplemente la personalidad de una persona, pues no se te van a ocurrir las mismas cosas que esa persona. Porque las personas, pues, tiene sus influencias, tiene como que su carisma, tiene como que tal vez ve programas diferentes a ti, tal vez ve la vida de forma diferente. Pues obviamente, ya hablando, pues no te va a salir igual. Porque es casi Ujú. imposible. Y eso yo estoy viendo mucho con mi carrera. Porque la verdad, de arquitectura, pues hay de todo. Hay personas muy talentosas, hay otras como que digo, ay, yo estoy yo, donde estoy, estoy más o menos. Pero ves personas de que súper creativas, ves otras personas que pues simplemente son creativas como que a su modo. Por ejemplo, unos son creativos para dar ideas de, no sé, de, de cómo resolver alguna situación, de algún diseño, Ujú. de cualquier cosa, de que realmente en la carrera sí logras ver la originalidad de cada uno. Y más en los proyectos, por ejemplo, el semestre pasado todos hicimos el mismo proyecto en cuestión de que, no el mismo proyecto, sino la situación era construir diseñar una casa para viejitos, literalmente, o sea, para un adulto mayor que estaba en silla de ruedas. Y pues revisión tras revisión, pues te das cuenta cómo cada quien tiene su proceso creativo y cómo cada uno tiene su proceso de diseñar. Y pues cada uno pues tenía sus ideas, de que cada uno tenía de que decía, no, hay que aportar aquí en ese lado, hay cuarto aquí, quiero tantos metros cuadrados de cuarto, quiero tantos metros de jardín, no, yo quiero poner un árbol en el medio de la casa, no, yo quiero que tenga de que techo súper alto, yo quiero que ¿cómo se llama? Que no tenga nada de ruido, que sea muy privado. Y pues te vas dando cuenta que pues a pesar que es el mismo proyecto o lo mismo que tenemos que diseñar, pues cada uno diseña a su manera, cada uno es original a su manera. O por ejemplo, en el simple hecho de cómo boceteas o cómo haces tus sketches para hacer pues tu concepto, pues sí, sí te das cuenta que cada uno pues tiene sus ideas en la cabeza. Por ejemplo, una chava llevó algo súper orgánico, con muchas formas acá, y pues yo personal pues llevé algo más como que recto, con más, Sí. ¿cómo decirlo? Más recto, en, no en minimalista, en otra corriente era más contemporáneo, y la chava lo llevó en otra corriente que se llama orgánico, que también son formas orgánicas de la naturaleza. Pero te vas dando cuenta y que a pesar que el ejemplo que me gusta poner mucho es con las piezas de Lego. Si tú a un niño le das 6 piezas de Lego de seis por 2 literalmente pues si se das, no sé, a 5 niños diferentes, cada niño te va a hacer algo diferente. Cada niño le va a decir, ah, pues voy a poner esa pieza aquí, esa pieza acá, esa pieza acá. Y ahí con ese chiste, pues el chiste es con lo que te den, pues ir armando lo que tú quieres en base a tus necesidades y en base a lo que tú quieres lograr también. Y también en base a normas sociales, porque también no es como ya si creamos algo que sea que dañe a otras personas, pues ahí ya es como que ya no. Sí. Ahora, qué bueno que trajiste este tema porque te quería hacer una pregunta justo antes del podcast y se enlace muy bien con este tema.
Cuando llegan los españoles a México, construyen los palacios, ¿no? Está ahí el Palacio Nacional en la Ciudad de México, frente al Zócalo, con una arquitectura bellísima. Y luego llega el presidente Porfirio Díaz y intenta afrancesar todas las ciudades. ¿Hay una originalidad en la arquitectura mexicana o hemos sido muy influenciados en cuanto a la arquitectura por otros países? Mira, siéndote honesto, no sé tan a profundidad de historia de arquitectura mexicana, pero lo que sé es que toda arquitectura en general se había influenciada por todo. Desde el ejemplo más claro fue Grecia y Roma. Están influenciadas Uf, como tienes una idea, pero casi no es copia, es influencia. De que te vas, de que porque, por ejemplo, mm, hay mucho, por ejemplo, te voy a poner ejemplo con, no sé, primero antes de hablar de México, hay una corriente que es en gótico. sí, El sí, sí. gótico, si mal no recuerdo, nace en París o Inglaterra, no me acuerdo. Nace en uno de esos dos, pero pongan ahí abajo de dónde, porque ahorita no me acuerdo, acuérdense, estoy cansado, pero el punto es que nace en Europa, Ujú. eso sí me acuerdo bien. Y el gótico, pues tiene una esencia pues de luz, tiene muchos vitrales, tiene que pues, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el Es el que nombre. influenció Tiene, mucho tiene, tiene una a las esencia. catedrales, ¿no? Son esas. No, no Ok. hace influenció, realmente es un estilo de iglesia. Nació porque pues la iglesia necesitaba. Pues ahí tenía pues no, ya los creyentes pues estaban yendo tantillo, ya pues no están creyendo mucho y pues el gótico fue esa respuesta. Pero a qué quiero llegar, nacen nuevas corrientes que se llaman neogótico, que literalmente es el nuevo gótico, que ya hemos hablado que neo es nuevo, y pues empiezan a hacer construcciones góticas en otros lados, o también construcciones barrocas en otros lados, empiezan a hacer nueva arquitectura de ciertos países, las empiezan a adoptar otros países, pero se encuentran con un pequeño problema, un pequeñito. El contexto no es el mismo, o las costumbres no son las mismas. Y no hay el mismo material, ¿no? No, pues también otra cosa de material. Antes, si ahorita es difícil conseguir material de que exportaciones, pues antes era mucho más difícil. Y no solo eso, sino más que las costumbres y contexto. Un ejemplo, si tú te querías llevar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de el barroco. El barroco es extremadamente caro. Es carísimo. ¿Por qué? Porque tiene mucha ornamentación en todo, directamente cosas más cosas, de que detalles aquí, detalles acá, Ujú. óleo, mármol. Es extremadamente caro. Por lo difícil y tedioso que es. Si tú por ejemplo, si tú ese estilo arquitectónico te lo quieres llevar a Europa, pues va a estar con madre, va a estar muy bonito. ¿De qué? ¿Por qué? Porque hay recursos. Porque ya tiene Por, todo, ¿no? sí, aparte, porque hay recursos, porque Cuitua se da por X o Y razones, el contexto ahí funciona muy bien ahí. Pero, ¿qué pasa si ese mismo contexto te lo quiere llevar a la Antártida? Así podemos bien extremos. Ahora, ahora, regresando y tratando de no meterte en problemas, creo que estamos exagerando un poquito porque si algo le falta a Europa son recursos y si algo le sobra a toda Latinoamérica son No, no, recursos. no, espérate, cuando me refiero a recursos, es a dinero. Ah, no, vaya. No, no, a No, no, dinero no. me refiero, y no me refiero actualmente, me refiero de que antes, de que siglo XVIII, XVII, todo en el siglo donde había reyes. Regresamos al podcast después de una pequeña falla técnica. Me decías que, regresando al tiempo de los reyes, ¿no? Ellos sí tenían mucho más dinero que en toda Latinoamérica. Ahora, si algo representaba, ya nos fuimos mucho del tema arquitectónico, pero se enlaza mucho con la originalidad. Si algo representa mucho a la cultura latinoamericana antes de la llegada de los españoles eran las pirámides que tenían. A su Creo yo arquitectura. que con la conquista de los españoles, la originalidad o el carácter que tenían las culturas prehispánicas se perdió, mucha, pues, propiciada
al sometimiento de los españoles hacia las culturas prehispánicas, ¿no? Y que se tumbaron muchas pirámides por intentar imponer aquí una cultura. Y el mestizaje propicia a que ya no exista una cultura o un mexicano en sí, ¿sabes? Por mucho que digamos que tú y yo somos descendientes de los mexicanos, así somos mexicanos y todo, pero nuestras raíces tienen más mestizaje que ser propiamente de los mexicas, olmecas o todas esas culturas. Siento yo que eso también propició o es en consecuencia de que México no tenga como una arquitectura en sí, porque tú ves otros países, ¿no? Ves a España que tiene sus palacios hermosos, Alemania que tiene su arquitectura que pese a la guerra la reconstruye siempre, que toda Europa en sí tiene una hermosa arquitectura en los edificios, ¿sabes? Ciertamente se ve una corriente en las colonias, en las calles, para que todo se vea igual. Aquí en México yo creo que eso no pasa y se debe mucho a eso, a que fuimos sometidos por los españoles y perdimos nuestra originalidad, perdimos lo que nos hacía, lo que nos identificaban como culturas prehispánicas. Pues no tanto. Cabe recalcar que si no se perdió, vale, en la colonización se perdieron muchas cosas, muchos aspectos culturales, pero sí hay arquitectura mexicana. Hay arquitectura. La arquitectura es un poco difícil de tratar en el sentido de que apropiada de como un estilo arquitectónico de México o no sé, Estados Unidos o de, por ejemplo, de Europa o así. Pero realmente si nos ponemos a pensar ahí, pues la arquitectura depende del contexto y de la cultura del lugar. La arquitectura realmente sí tiene que ver mucho con las personas que se encuentran en ese lugar. ¿Por qué? Porque la arquitectura responde a necesidades que tienen las personas o los usuarios de ese lugar. Por ejemplo, la arquitectura del norte y del sur del país es muy diferente. Y no sea porque Sí, no tengan como que una homogenización de... Primero que nada, recuerda que México es un país inmensamente grande. extremadamente, sí, extremadamente diverso. Somos mega diversos. Somos mega diversos. Creo que tenemos 9 ecosistemas de 11 del mundo. No, no me acuerdo cuántos tenemos, pero ahí este dato. Somos mega diversos. Así que no esperes que todo el país tenga la misma arquitectura como podría pasar en España, en Inglaterra, en Francia, que también son países muy pequeños. Si te los pones a comparar, son países súper pequeños. ¿Sabes algo que me duele de Monterrey, de la ciudad? Que como es una ciudad relativamente nueva, y esto lo puedes ver, por ejemplo, en sus fábricas, ¿no? Uno de los ejemplos más simples de saber si una ciudad es nueva o es vieja es porque si las casas están alejadas de las fábricas, quiere decir que se hicieron después de la existencia del coche. Porque si no, antes era imposible irte a trabajar, ¿no? Una de las cosas que tiene Monterrey es que casi no tiene edificios antiguos. Ya todos son edificios nuevos. Sí existen, ¿no? Digo, no lo niego, Depende, existen. pero por ejemplo, Monterrey sí tiene, pero recuerda algo, en Monterrey al principio era una ciudad, era como dijo una vez un Era profesor mío, era un un rancho, baldío. literalmente. Sí, ¿Cómo se sí, sí. llama? ¿Pero por qué? Simplemente porque es un desierto. A veces nos veía que estamos en, bueno, semidesértico, se nos veía que estamos en un desierto, se nos veía eso. Y a veces gastamos más agua de la que deberíamos porque creemos que no estamos en desierto. Pero, por ejemplo, si te puedes a comprar otras ciudades como Mexicali, porque yo estoy ahí, y también en Mexicali no tiene, no me acuerdo cuántos años tiene Mexicali, creo que tiene menos de 100 años, o menos de 200, no me acuerdo. Pero es una ciudad relativamente nueva que no tiene nada del virreinato, no tiene nada de esa época, nada. Y tú dirás, ¿por qué? Porque pues, no es de la época, porque es una ciudad relativamente nueva. Pero ya en el aspecto de arquitectura, la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura tradicional neoleonesa, Nuevo León, pues era con tabique, no me acuerdo si era con tabique, era con unos bloques muy grandes, pero no me acuerdo el material, con unos bloques enormes, creo que medían unos 20
20 centímetros de ancho, 30. ¿Para qué? Para soportar las temperaturas de calor. Y si te das cuenta, la arquitectura responde a las necesidades. Y aquí, ¿cuál es la necesidad? Pues, primero, tener un techo para cubrirte de calor y también que se aislado de calor. Y pues por eso ahorita estamos viendo que realmente Monterrey, recuerda que también es una ciudad que literalmente, pues, que hace uno pues está internacionalizada. Hay arquitectura de, pues, de muchos lados y también había muchos arquitectos. Lamentablemente, pues no pudimos tener arquitectura pakistaní de Zaha Hadid porque pues se canceló el proyecto. Iba a ser un proyecto bien chingón, pero pues no se pudo. Pero ya, regresando al tema de originalidad, Pero sí, la originalidad. regresando un poco al tema de originalidad y que tiene que ver pues con la arquitectura y con la sociedad, recuerda que la arquitectura, la muerte y el ser humano han evolucionado juntos. ¿Por qué? Porque la arquitectura es como el ser humano juega con el espacio, cómo interactúa con el espacio. Siempre interactúa con el espacio, siempre he hecho refugios. Desde que somos chiquitos, desde que estamos, ese ejemplo ponía mucho mis profes. Desde que el ser humano es pequeño, desde que es un niño o niña, y empieza a ser como un refugio con cojines. Sí, muy fuerte. Empieza a hacerlo. Desde ahí está interactuando con el espacio, desde ahí está haciendo arquitectura. Y es lo que han dicho mis profes, desde ahí un niño comienza a hacer arquitectura. ¿Por qué? Porque está jugando con el espacio. Y a pesar que no tenga una función como tal, de que acá sería como refugio así, pues para el niño va a tener una función para jugar. Y la muerte que tiene que ver con esto, pues que mucha de la arquitectura que vemos hoy en día se ha hecho por el pues, simple hecho de conservar o adorar a una persona después de que fallece. Las pirámides de Giza, muchos monolitos, muchas, por ejemplo, hay creo que unos se llaman dolmas, que fueron de que las primeras construcciones de sepulcro de hace miles de años. También, pues cementerios simplemente es un espacio para que se tiene. También, por ejemplo, las iglesias. Es un Sí. lugar religioso que pues muchas de las religiones se enfocan pues en que hay después de la muerte. Pues tiene que Hay ver. uno de los países, lamentablemente, que están en moda en moda y no por un contexto favoreciente, ¿no? Afganistán. ¿Sabes que hay como una mini ciudad que se hizo para el panteón, para dejar el cuerpo de Alejandro Magno? Entonces, Hay un, hay todo un edificio completo, como una iglesia, por así decirlo, para uno de los mayores conquistadores de la historia árabe, y es Alejandro Magno. Entonces sí, la arquitectura también tiene una relación directa con la muerte. desde un principio, ¿por qué? Porque siempre han creado refugios. Pues ya hablando de virginidad, no soy de arquitectura, pues la virginidad, esto hace mucho entendí que una persona original y creativa va a saber juntar dos temas completamente diferentes y los va a poder unir. No me acuerdo quién se escuché, creo que Diego Rosadino, no, o creo que sí, creo que se escuché a él, que si una persona sabe si una persona es original o creativa cuando puede juntar dos temas completamente que no tienen ninguna relación y lo puedes unir y pues queda algo chingón de eso. Y en la arquitectura pues se ha visto a lo largo del tiempo cuántas veces no se han creado cosas, espacios, se han diseñado espacios para fines completamente diferentes. Por ejemplo, un cuarto puede ser pues, sí, diseñado para que sea una cama, una cocina, un estudio, una cama crematoria, un restaurante, una cafetería, un estacionamiento. Son, realmente sí, son muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que hace diferente, por ejemplo, un ejemplo de plagio tenemos aquí en Monterrey. Es el puente que tenemos en el río Santa Catarina. Santa Catarina, Ves que hay un Puente puente Papa, como, no sé cuál sea, pero ves que hay un puente que amarillo, está, no, es otro, uno blanco. el puente colgante. El puente colgante que no tiene nada de colgante. Bueno, Sí, un puente colgante, para los que no sepan, es aquel que pues está sostenido, el que cuelga. Así hablando ya en términos sí. muy simples, es el que cuelga. Bueno, ese puente tiene soportes abajo, así que no es muy colgante que digamos.
Y ese arquitecto que hizo Chi, no sé quién es, pero se plagió completamente de otro proyecto. Creo que se plagió uno de... No me acuerdo de qué parte del mundo fue, pero se lo plagió completamente. Eso fue plagio. ¿Por qué? Porque también te das copió y pegó en otra. ¿Y qué pasó? No funcionó, pero ¿por qué no funcionó? Porque el puente no está adaptado a la necesidad de ese lugar. Ahí no ocupas un puente colgante, y nada más con un puente con soportes abajo, pues lo podía hacer. O había más formas de hacerlo, pero pues esa forma no fue muy correcta, que digamos. Sí, sí, Pero, sí. por ejemplo, o un ejemplo de generalidad son las casas. Tú haces una casa dependiendo del contexto del lugar, dependiendo del clima, dependiendo así. Y a pesar que va a ser un espacio para habitar a alguien, pues el arquitecto le pone su gota de que le pone de que tantas ventanas, a ver si tal vez es introspectiva, o tal vez si tiene mucho color, o si tal vez es ecológica. Depende mucho de la persona de que quién está haciendo. Hoy en día ya no tanto eso, ¿eh? Hoy en día, debido a que la urbanización se está comiendo en la mayoría del terreno, las casas son muy idénticas, ya casi las privadas se asimilan mucho a las casas que no son privadas, no sé cómo decir, públicas, no, Sí, a las casas normales, pues, que es una puerta, dos pisos y una ventana. Este es para mí lo que es la común denominante, ¿no? En las construcciones de las casas hoy en día. Y responde a que ya somos demasiados que los terrenos antes que se usaban para construir 6, 8 casas se usan para construir 12, ¿no? Para sí, vender más y porque se necesita más. ese es un problema. Y aquí yo traigo una propuesta, digo, igual y si hay algún futuro político que nos esté viendo, yo creo que ya es momento de traspasarnos como en la Ciudad de México a departamentos, porque Es ya no que podemos seguir, es que ya no podemos seguir expandiéndonos hacia no, no, lugares. sí. Pero hay un problema con eso, porque también uno de mis profes me decía eso, que ya ocupamos expandirlo hacia arriba, como han hecho Sí, China, Hong Kong, ciudades de Europa, ciudades como también Nueva York, que ya no, pues no se pueden expandir para abajo y se tienen que expandir para arriba. Pero aquí llega otro problema. Está carito. sí, pero a ver, en una, El problema, siempre, el gran problema del ser humano también es que se rige mucho por el dinero. Y hoy en día Monterrey, pues no sé si no cuenta con la inversión suficiente o con la falta de proyectos para hacer residencias, en edificios. sí, y ahora, trayendo un poquito el término de originalidad de esto, ¿podrías aclimatar un poco la transformación del estado de viviendas a departamentos? Digo, en una ciudad donde la carne asada es tradición, yo creo que no puedes poner un balcón para todo, ¿no? Porque al final de cuentas el humo va hacia los lados o hacia arriba y vas a terminar fastidiando al vecino. Porque aquí la carne asada es de a diario, es Pues cada fin de semana. sí se podría. No, yo creo Si, que lo que si más se haces con tiene que un buen hacer, diseño, si haces un buen no, diseño y pones una terraza en el lugar indicado y si ves, pone correr el viento la mayor parte. Si es un correcto análisis de áreas, análisis de sitio, sí puedes poner un balcón para cada uno y que no sea un problema. Es que ahí está. Realmente un buen arquitecto, buen grupo de arquitectos o una buena firma se va a encontrar la forma de lograr satisfacer la necesidad del cliente. Pero a eso través de su lleva sello. tiempo. Eso lleva tiempo. Eso lleva un estudio. Eso lleva mucho análisis. No es algo que sea fácil de hacer. Es algo que es fácil, pero tedioso. También pues Sí, tienen sus retos. Es más que nada es tedioso. Porque pues ahorita que estoy viendo en la universidad, pues todo eso de análisis y todo eso, pues sí te vas dando cuenta que, por ejemplo, la orientación importa, dónde está el sol, dónde está eso la mayor parte del año. Por ejemplo, ahorita, pues, con los cambios climáticos es un gran factor, que pues, antes, pues, creo que era más fácil predecir de que no, de que el clima. hace frío de noviembre a febrero y los demás días no. Y ahora, pues, ya está un poquito cambiado eso. Pero realmente, ya siendo originales para un proyecto arquitectónico, sí se podría hacer un edificio, ya debe haber algún Sí, sí, sistema sí. o En el algo centro, en para el poner centro de una Monterrey terraza creo que hay con... departamentos.
para poner una terraza con que puedas poner un asador y que tu vecino de arriba pone moleste. Debe haber una forma. Ahora, esto es para la firma de abogados que de abogados, de arquitectos que nos está viendo. Lo que yo propongo aquí es poner, tú has ido a, no sé, a Sabinas, a un río aquí en Monterrey, Un río no. Me conozco pues de Santa albercas. Catarina, albercas sí. ¿Qué tienen las albercas? Tienen una área de asadores, ¿no? Sí, pues está medio que hacen muchos tienen como que su parapa en el último piso. O también, por ejemplo, esto es otra cosa. Hay un conjunto de apartamentos que por Topo Chico. Y ahí lo que hicieron, pues no fue por una terraza para cada quien. Pusieron un centro común de condensadores. Sí, a eso iba yo, a poner eso, un centro, para Pues no, para evitar conflictar, pues al final de cuentas una terraza en un departamento de 2x2, ¿no? Digo, sí, un asador no te va a caber y el humo va a ser impredecible hacia qué lado va a ir, depende mucho del viento. Entonces, un área común donde pongan varios asadores y también sirve para la convivencia de entre vecinos, ¿sabes? O sea, mira, él es el vecino de arriba y mira qué curioso está sí. haciendo carne, ¿sabes? Por Y también ejemplo, beneficiaría al término de comunidad de Nuevo León que lamentablemente por la inseguridad y también por la pandemia se ha perdido. me acuerdo que cuando fui a esos departamentos, tienen como que separaciones, pero no separaciones, sino un asador va hacia un lado, un asador está en otra parte y están como que rodeando la alberca. Hay como unos 5 asadores, no son muchos, pero son para 2 edificios y dudo que cada fin de semana pues te vas a una carne asada, no Sí, creo. sí, sí. Pero si está ese como centro, como, no centro comunitario, como que esa palapa, esa casa club, como esto se dice mucho, donde puede estar. Y pues tú vas, la rentas y pues ahí puedes hacer tu asador y va a ser tu carne asada. Y lo inteligente ahí fue de que están separados para vez unidos. Porque el centro común es alberca. Sí, sí, sí. De que realmente, pues, si tienes como que tu lado privado, pues, estar con tus amigos, familia, lo que sea, pero a la vez, pues, estás como que en comunidad. No se Ujú. pierde, tiene las dos cosas, tienes como que, lo tienes aire libre, lo tienes de que no está privado, pero tienes tu privacidad. Sí, y ahora esto también tiene que ir de la mano con el desarrollo social de la ciudad. Si el gobierno no ve en esto la solución, pues muy difícilmente las firmas van a invertir en este tipo de ideas. También tiene que ir con la idea de una modernización de la ciudad, porque te digo, no podemos seguir con este tipo de viviendas en donde cada vez nos acercamos más a los cerros. Tú ves el cerro del Topo Chico hablando ya del mismo y está totalmente carcomido. Es triste ver el cerro del No, Topo Chico. ¿cómo se Es llama? lamentable. No solo eso, es que de Infonavit. Ahorita yo estoy también en clases, pues estoy viendo que las medidas mínimas de una casa y muchas casas de Infonavit no cumplen ni lo mínimo, Sí, no, 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 es está muy muy. triste. Y yo siento que ese paso que vamos a llegar como a China, que literalmente son cuartos 1x1 o 2x2. Y ese tema ya no le va a tocar a los millennials, ya viene casi bien. Ese tema nos va a tocar solucionarlo a nuestra generación, a gente como ti y a mí. Ya, A nosotros nos van a vender esas casas. sí, por ejemplo, ahorita ya las casas, por ejemplo, ahorita una casa con 3 pisos y no me acuerdo, creo que No, 3 pisos con, es no, un no, lujazo. no, 3 pisos y en total de área, no de construcción, sino área son como 200 metros cuadrados, o menos, no, con menos, como 180. No. Sí, más o menos como 170, 180, pues están cobrando 3 millones. Sí, 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 de verdad. Está cariñoso los terrenos hoy en día. Y te estoy diciendo de una casa Sí, sencilla, no de una casa así con mucho, te digo 3 pisos, pero pues tampoco hay gran cosa. Y por ejemplo, las casas de Infonavit, pues ¿cuánto te gusta? ¿Cuánto te sabes? Si es 70, no, 700,000, 80. No creo que pasen el millón, porque pues es Infonavit, pero está muy cerca. pero están vendiendo, creo que 75 metros cuadrados o menos en casi 1 millón. Sí, sí, Y sí. créanme, 75 metros cuadrados es muy poco espacio. Para una familia, ¿de cuándo te gusta? Una familia dominicana, 4 personas, 4 o 5 personas. Sí.
para literalmente no te cabe nada, te caben muy apenas 2 cuartos, una salita, una cocinita, realmente no es como que vives muy ajustado. Por ejemplo, si tú quieres poner, no sé de qué, no pues una alberca. No, 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 no. no, pues si tu sueño es poner Si una quieres alberca, pues ahí expandir no tu hogar, puedes. si quieres expandir tu hogar, compras la de al lado, porque no te puedes expandir. Está muy reducido eso. Y a ese es el problema que vivimos hoy en día, que hay tanta demanda que pues se pueden Y poner, con los, se pueden poner y, esos lujos, de poner esos sí, precios. y volvemos al tema anterior, el podcast anterior de la neosclavitud. Con los sueldos que tenemos, muy apenas nos va a alcanzar a ti y a mí para comprar esos terrenos, ¿sabes? No, no, esta situación está muy fea. Va a Y estar muy difícil la situación está- para nosotros. Nos espera un futuro difícil, pero por eso es necesario que la gente como nosotros, conscientes de esto, empiece a darlo a conocer a las nuevas generaciones y intentar hacer algo, proponer ideas, porque problemas ya hay demasiados. Hay que sí. intentar proponer ideas. Pero no solo proponer ideas, sino llevar a cabo ideas y llevarse a cabo bien. Porque créeme que cualquier generación es buena. De que desde los ancianos hasta los más chiquitos no digo que hayan tenido ideas, pero el problema ha sido pues en cómo se han llevado a cabo y más en México. En México sí tenemos muy buenas ideas, pero siempre cuando llevamos a cabo pues pasa algo, en gran medida pues corrupción, O alguien pero desaparece. sí, así que el problema realmente es el problema no es que no hay ideas, El el problema es ser problema, escuchado. y el otro problema cuando has escuchado es cómo es la ejecución. Porque, por ejemplo, yo creo que esto se ha vivido mucho de que, no sé, propones un plan para fin de semana y dices, no, pues vamos a ir aquí, 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 y a la media hora, pues, no se levantan temprano, se les olvida algo, no checaron mi internet de que si habría o no. Por ejemplo, esa anécdota, una vez yo fui a Chipinque, aquí, pues, un cerro que está por San Pedro, y yo y mis amigos, pues, fuimos. Fue la primera vez que fui ya de que con conciencia, porque ya había ido antes, pero sin conciencia. Y me acuerdo que de pura suerte íbamos con el papá de mi amigo, de que mi papá y mi amigo nos llevó. Ujú. Y de suerte que no se fue, ¿Por qué? porque no sabíamos que Pachipín que ocupas pagar para entrar. Y no sabíamos aún peor, no sabíamos, bueno, teníamos una idea que podían de que cobrar, pero no sabíamos que no se ¿Cuánto? puede, como, depende, hay unos paquetes, por ejemplo, que si entras con 4 personas, creo que te cobran 50 pesos por persona. Es económico, ¿para qué Chipín que es Sí, económico? sí, sí. Pero lo que no sabíamos es que ahí no reciben dinero. Es a través de la aplicación. Y No sabía. Y de suerte, pues, a su papá, y pues su papá pues tenía tarjeta. Porque eso, no puedes pagar ahí, no puedes, no es como que, pues, porque una me ujú. trae tarjeta, no es como que, sí, toma mi tarjeta y paga. No. Pues tiene que comprar de aplicación. Sí, Es un problema de que, no es un problema, pero de que si pero, no te previenes. Así que, ya pero poniendo creo que ejemplo de eso, eso es nuevo. sí es nuevo por pandemia, según yo. Sí, Porque ya hay y una sobre de todo tickets. por el avistamiento de osos que han bajado de la sierra, entonces tienen que ya tener un plan de cuidado de esos animales y sobre todo de la gente que sube, entonces para eso, para que tenga fondos el mismo cerro. Pero según yo, antes, a mí nunca me han cobrado, qué estafado. Entonces no sé, pero ahí dijeron que cobraba. Pero bueno, Sí, ese es un ejemplo de que maybe cuando sí, ya maybe sí. planeaciones estaba con madre, pero pues van viniendo El imprevistos desarrollo. que van bien imprevistos que si no estás preparado, sí, pues te va a ir mal. Sí, Pero bueno, y sobre todo, sí, hay que planearlo bien, intentar que haya la menos corrupción posible para que se desarrolle de la mejor manera y sobre todo sobreponernos a los defectos que salgan en el desarrollo del plan. ¿Algo más para ir cerrando ya este podcast? pues nada, todo lo que hagan, pues metan sus toques, si les gusta, no sé, una paleta de color, pues hagan sus trabajos de la escuela. Sean originales con sus ideas, se pueden inspirar en muchas cosas para hacer cosas nuevas, porque Chile ya hay muchas cosas. Y a pesar de que ya hay muchas cosas hechas, siempre puedes aportar algo. Sí. Puedes iniciar imitando o como tú dijiste, ¿cómo dijiste la otra palabra que no es imita? Ay, Este, re- bueno, replicar.
Replicar, sí, gracias. Puedes iniciar imitando, replicando, pero siempre al final intenta darle tu marca personal o intenta con el paso del tiempo irte separando de lo que replicaste y al final del día, aunque se parezca mucho lo tuyo, vas a encontrar tu camino. Así inició la mayoría de todo lo que hacemos, así iniciaron todos los grandes artistas y pues no sé, o sea, puedes empezar tú también a hacer eso. Y aplica para todo aplica este término. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Regresamos. Bueno, ustedes nunca vieron que faltamos, pero en realidad llevamos una semana sin grabar, es por eso que Que es raro. andamos medio tensos, andamos aquí. De antemano, una disculpa por la flojera de este podcast, la verdad, no ha sido el mejor podcast que hemos grabado. Pero escuchen, está interesante, ahí corríjanos en todos los datos mal que dije, porque ya me estoy acordando un chingo de datos que dije mal. Pero recuerden, esta es en una conversación no hay nada escrito. Y H la disfruto mucho con ella, a pesar de que pues hoy no ha sido como que no nos en el mood de grabar y así, pues es que Sí, mostrar contenido. Y pues sobre todo que pues entiendan que cuando ustedes ejercen un proyecto no siempre van a estar animados a hacer. Siempre va a haber altas y bajas, pero lo importante es como que ir generando una disciplina para irlo haciendo. Y sabiendo que pues si grabas, no sé, unos 10 episodios, pues en uno te va a ir mal, en uno te va a ir con madre, pero también en uno te va a ir mal. Así que pues el sí, anime es parte de la vida y sigan adelante, sigan en la escuela, pongan atención, sean respetuosos con sus maestros, participen, no les cuesta nada. Y nada, les deseamos éxito. Ya van a entrar a clases los chiquitines, ya los de secundaria y primaria, ya van a entrar. Sí, no, me refiero, no, van a volver, de que clases, de que, ¿cuánto crees que dure? no me refiero a que presencial, me refiero a Ah, que ah, entrar, ah. de Sí, sí, van a sí. tener nuevo ciclo escolar, Sí, sí, mijo, sí. acuérdate que tienen que ir a escuela. Sí, 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 No, no, regresan estos últimos. no creo que vuelvan a la escuela. Mi papá ya dijo que mi hermano no va, ni de pedo va, Sí, no. de que sigue tomando quedas en casa. Y pues, H de raza, cuídense. Está En ese feo. experimento del regreso a clases presenciales, van a durar una semana. Se les van a morir lamentablemente muchos niños. O ya usted decidirá Espero. si el suyo es el que va a fallecer. Pero cuídense, la verdad, la vacuna sí está funcionando. Estamos teniendo el mismo número de muertes que el año pasado, Creo que pero con más contagios. estamos teniendo más contagios. Ese es el pedo. Y el pedo es que estos contagios son más fuertes. Regresando, habrá muchos niños que, no, estamos teniendo el mismo número de Mm, muertes, pero con una alta tasa de contagios. La variante Delta es mucho más contagiosa, pero al número de contagios están habiendo menos muertos, pero tenemos los mismos muertos del año pasado. Entonces, ciertamente la vacuna sí está funcionando en cuestión de que no está siendo proporcional el número de contagios con el de muertes, pero hay mucho más contagios. Y la verdad se trata más que nada de suerte, el poder sobrevivir al COVID. Hay mucha gente sana que ha comido, que come bien, que hace ejercicio, que ha fallecido y mucha gente con hipertensión y diabetes que se ha salvado y viceversa, ¿no? Entonces, ciertamente no estamos seguros aún. Yo creo que eh, nos sobrepusimos demasiado rápido y muchas veces creo que damos por sentado muchos datos que quizás aún no están 100% comprobados. Entonces, lo mejor sería cuidarnos. Esta tercera ola está siendo de las peores. Es como el inicio de la pandemia, que era el apocalipsis, es ahora esto. Esto es la tercera ola de COVID. Entonces, cuídense mucho. Al regreso a clases, Vacúnense. intenten no mandar a su hijo, a su hermanito, porque la verdad sí, hay niños que están falleciendo y lamentablemente el gobierno por la necesidad de tener más dinero, yo no me voy a meter en temas políticos porque este no es un podcast y no quiero manchar la imagen de Isaac, pero por tener más dinero van a sacrificar muchas vidas y muchas vidas de niños. Entonces, cuídense mucho. Si pueden, vacúnense. Ahorita, pues, la mayoría de casos que están siendo hospitalizados son de personas no vacunadas. Obviamente hay uno que otro vacunado, pero pues que las probabilidades estén a su favor, por favor. Y eviten las fiestas. Tengo muchos amigos que ahorita están de fiesta. Yo voy a cumplir años y la verdad no quiero festejarme.
quiero que mi familia festeje un año más el próximo año. Te digo algo antes de empezar este podcast, ya para ir cerrando. Venía muy, ¿cómo decirlo? Desanimado. La tercera ola de COVID en el mundo está siendo muy desconcertante porque están generando demasiadas variantes. La vacunación está siendo demasiado lenta y sobre todo demasiado desigual, y es por eso que estamos viendo demasiadas variantes. Israel, que es uno de los países que más vacunados tenía, se volvió a encerrar. España, que era uno de los países que ciertamente van mal con la vacunación, pero tienen más civismo, ¿no? En cuanto a la pandemia, también volvió a tener un repunte de los contagios. Estados Unidos la está pasando igual que México y tienen el 50% de su población vacunada, entonces ciertamente ya no hay una certeza en cuanto al COVID. Si hay un sentimiento de desánimo en el mundo, porque en realidad no se ve unas salidas con certeza, pero en algún momento vamos a tener que salir de esto, de alguna forma u otra. Yo creo que la solución ya no va a estar en la vacuna, sino en el tratamiento que se le dé al COVID. Pero bueno, ya con eso me gustaría cerrar. Cuídense mucho, intenten no salir, usen cubrebocas, gel como al principio de la pandemia. No estamos igual, estamos peor. Pero bueno, síganos en todas, después de dar este triste dato, síganos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Facebook y en YouTube nos encuentran como Lion, en Twitter nos encuentran como The Lion 2211 y en Instagram nos encuentran como THLion_, repito, THLion_, ahí también se suben nuestros clips. Para que se mantenga informado siempre y consiga estos datos que nosotros estamos dando, síganos en Facebook, ahí subimos noticias, clips, y de vez en cuando hacemos reportajes especiales. Hace poco cubrimos lo que pasó en la Suprema Corte en el Poder Federal se me olvidó, en el Tribunal Electoral Federal. Un tema muy interesante, y bueno, ahí síganos en todas nuestras redes sociales, y pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. Chao. Mira, ya lo nombraste 2 veces y ya se me antojó. Déjame, me hago un café. Por mientras, vamos a hablar de qué tema.